En esta casa no usamos leche y galletas, sino carne cruda y sangre. Ya he dejado un vaso junto al árbol de Navidad y he puesto un trozo de pollo crudo en el plato. Seguro que a Papá Noel le encanta esta dieta. Mejor con los audífonos puestos. Me encanta visitar a mi abuela. Siempre hace la comida que me gusta y en grandes cantidades, además de que me mima mucho. Con el ajetreo de la vida universitaria, es agradable volver a mi infancia y permitirme que me mimen durante unas horas cada pocas semanas. Aunque tiene 6 nietos, siempre ha dejado en claro que yo soy su favorito de forma absoluta. A menudo invitaba a toda la familia a cenar y cuando se iban, sacaba las cosas buenas que había hecho solo para mí. Solemos celebrar una gran cena de Navidad con toda la familia, pero a medida que pasan los años y los más pequeños van creciendo, cada vez viene menos gente. El año pasado, todos habían ya hecho planes olvidándose de mi pobre abuela. No les culpo, pero a menudo olvidan lo mucho que estas visitas significan para ella, sobre todo desde que murió el abuelo. Por eso, cuando hablé por teléfono con ella y me preguntó si tenía planes, le mentí y le dije que no. Inmediatamente aprovechó la oportunidad para invitarme amablemente, llegando incluso a ofrecerme quedarme a dormir en su casa. Dijo que había una habitación que no se había utilizado en años y que podía quedarme ahí. Inmediatamente le dije que sí y acepté quedarme a dormir, dándome cuenta de lo feliz que eso la haría. Cancelé los planes que había hecho con mis amigos, diciéndoles que me había surgido una emergencia. Aunque ellos estaban un poco desanimados, obviamente su fiesta de borrachera no se iba a detener por mi culpa. Aquella fue la última Navidad que pasaría con mi abuela. El día de Nochebuena llegué a casa de mi abuela y me recibió como siempre, con un fuerte abrazo y muchos besos. Apenas había entrado cuando empezó a ofrecerme comida. Ya había preparado lo que solía para describirse como un buffet libre. Comimos y cuando terminamos me enseñó dónde podía pasar la noche. Era un pequeño y acogedor dormitorio que al parecer solía ser la habitación de mi madre cuando era pequeña. La abuela me dijo que no saliera de mi habitación durante la noche de Navidad para no interrumpir a Papá Noel en su trabajo. Me dijo que si necesitaba ir al baño, podía hacerlo, pero que no hiciera ruido y que no bajara las escaleras. En la mesilla de noche dejó una lista de cosas que debía hacer antes de acostarme para asegurarme de recibir un buen regalo. Decidí seguirle el juego y acatar las normas. Le dije que la leería antes de acostarme y que haría todo lo necesario, y ella pareció totalmente reconfortada. Me deseó buenas noches y salió de la habitación. Estaba bastante cansado del viaje hasta ahí y de la enorme cena que había tomado, así que me tumbé en la cama e involuntariamente me quedé dormido a los pocos minutos. Me desperté unas horas más tarde. Miré el reloj y me di cuenta de que eran las 3:01 de la madrugada. Me levanté para bajar por un vaso de agua de la cocina y caminé algo atontado por la oscuridad, intentando evitar cualquier ruido fuerte o encender las luces para no despertar a la abuela. Bajé las escaleras y encendí la luz de la cocina. Engullí un vaso completo de agua. Miré hacia el salón, hacia el árbol de Navidad, y algo llamó mi atención bajo el resplandor de las luces decorativas. Había un plato pequeño con un papelito que decía «Para Santa». Supuse que eran galletas y leche, pero cuando me acerqué me di cuenta de que el plato estaba vacío. Había un líquido rojo en él y justo al lado del plato un pequeño vaso. Obviamente me pareció raro, pero supuse que la abuela se habría olvidado de guardarlo o algo así. Apagué las luces de la cocina y volví a mi habitación. Justo entonces recordé la lista que me había dado mi abuela. La cogí de la mesilla de noche y empecé a leerla. Querido nieto,
Gracias por visitarme en Navidad. Has hecho muy feliz a tu abuela. Ahora bien, en esta casa, la Navidad es un poco diferente a lo que probablemente estás acostumbrado. Así que es muy importante que sigas estas normas de la lista. 1. Asegúrate de cerrar bien las ventanas. Estas viejas ventanas a veces no funcionan bien, así que si sientes que entra aire frío, avísame. 2. No pongas la leña en la chimenea después de las 9 de la noche. Papá Noel se enfadará mucho si la chimenea está muy caliente o si todavía hay humo. 3. No te habrás olvidado de la leche y las galletas, ¿verdad? Dejé de leerla y me reí de la lista. Estaba claro que la abuela quería que siguiera las normas básicas de Papá Noel, como cuando era niño. Y una vez más decidí complacerla. Seguí leyendo la lista. En esta casa no usamos leche y galletas, sino carne cruda y sangre. Ya he dejado un vaso junto al árbol de Navidad y he puesto un trozo de pollo crudo en el plato. Seguro que a Papá Noel le encanta esta dieta. 4. Si te despierta el ruido de arañazos o golpes en la ventana, ignóralo. Tu habitación está en el segundo piso, así que no hay forma de llegar a ella. De hecho, es mejor que no mires ahí, pero si ves que alguien te hace señas, haz como si no estuviera. Puede que intenten abrir la ventana desde afuera, por eso es tan importante mantener las ventanas cerradas. 5. Puede que oigas gruñidos procedentes de la cocina. No pasa nada, porque Papá Noel nunca sube, y como ya le he dejado el pollo, eso debería dejarlo satisfecho. Llegados a este punto, estaba seguro de que la abuela me estaba tomando el pelo. Eso fue hasta que oí el sonido de 3 suaves golpes en la ventana detrás de mí. Me quedé inmóvil, mirando la lista, pero prácticamente a través de ella. Siguieron otros 3 golpes suaves, pero hice todo lo posible por no delatar que los había oído. Una vez más, hubo otros 3 golpes, y entonces empezó el sonido de arañazos. Primero suavemente, y luego más fuerte, como si una rata intentara morder la pared. Duró alrededor de 1 minuto hasta que cesó por completo. Solo cuando paró, reuní el valor suficiente para cambiar ligeramente de posición. Pero fue un error, porque cuando miré al suelo, a la luz que entraba por la ventana, vi la sombra inconfundible de una silueta humanoide extendida. No puedo asegurarlo, pero parecía que quienquiera que estuviese ahí apoyaba ambas manos en la ventana y miraba directamente hacia mí. Decidí que lo mejor era seguir leyendo la lista para intentar distraerme. 6. Si alguien entra en tu habitación mientras duermes y te despiertas por casualidad, finge que sigues durmiendo. En el peor de los casos, la persona se sentará en el borde de tu cama y te observará. Así que haz todo lo posible para que no sepa que estás despierto. Si sientes su aliento en tu cuello y se acerca progresivamente, significa que se ha dado cuenta de que estás despierto. 7. Puede que oigas que te llamo desde abajo. No le hagas caso. Bajo ningún concepto bajaré las escaleras durante la noche. 8. Última regla y la más importante. Si te levantas para ir al baño, nunca, jamás enciendas ninguna luz de la casa. Le cuesta distinguirte en la oscuridad, pero si enciendes las luces, podrás seguirte donde quiera que vayas, y entonces ni siquiera cerrar la puerta con llave servirá de nada. 9. Sigue estas sencillas reglas y por la mañana podremos abrir tus regalos de Navidad. Con amor, la abuela. Los arañazos y los golpes ya habían cesado cuando terminé de leer y la sombra de la ventana había desaparecido. Me metí en la cama y me cubrí la cabeza, temblando, y no temblaba de frío. En algún momento de la noche oí que se abría mi puerta, pero hice lo posible por ignorar los pasos y el ruido sordo de los gruñidos. O bien me desmayé o me quedé dormido algún tiempo después, pero lo único que sé es que me desperté al oír el sonido procedente de la cocina. Me levanté de un salto, mirando alrededor de la habitación y hacia la ventana, frotándome las sienes y pensando en la pesadilla que había tenido.
Salí de mi habitación e inmediatamente oí la voz de mi abuela llamándome desde abajo para que fuera a abrir los regalos. Le dije que ya iba, cuando de repente sentí que me agarraban la muñeca. Me di la vuelta y vi a mi abuela ahí, mirándome con los ojos muy abiertos. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído con voz temblorosa: Has encendido las luces, ¿verdad?